Audiencia de este programa que nos sigue ya en su año número 6 aquí en Radio Monumental número 3. Y bueno, seguimos como cada sábado, cada mañana de sábado de este lugar, de este punto tan especial, difundiendo, promoviendo y defendiendo, por supuesto, nuestra historia y nuestra cultura. Así que es un nuevo sábado que nos encontramos para hablar de lo que más nos interesa, de lo que más nos... Hoy sigue él, digamos, inspirando. En ese sentido, justamente está acá Javier, que hace poco nada más se tuvo, digamos, em, saliendo para todo el mundo, estrenando, mejor dicho, ya lo que es la obra teatral Flores del Yuyal, que justamente el autor del guión de esta obra es Javier. Y bueno, un poquito también para ir adentrándonos un poco de lo que fue el legado de Flores y qué inspira. Consultarte, preguntarte, Javier, ¿en qué te inspiraste para hacer Flores de Yuyal? Obviamente en el maestro Flores, pero ¿qué puntos, qué partes te inspiraron de él para poder escribir el guión? Sí, te cuento, perdón, te cuento, Marcelo, desde pequeño bebí la música paraguaya gracias a mis padres que echaban polka, guarania. Y me llamó siempre, o sea, siempre me gustó más la guarania, me llegaba más, digamos. Entonces, en algún momento cuando crecí un poco más, empecé a buscar las letras y de esas canciones que más me gustaban, el factor común casi siempre era música, José Asunción Flores. Entonces empecé a buscar, a leer más sobre él y bueno, vi una historia digna de ser contada. Me parece que la gesta artística que hizo Flores o que protagonizó Flores no tiene un paralelo aquí. Me parece que es quizá el más grande de nuestros héroes civiles y quise contar esa historia, quise llevarla al teatro, quise llevarla sobre las tablas, escribí el guión inspirado en eso, en el gran legado que nos dejó Flores. Pocos géneros musicales pueden jactarse de mostrar el certificado de nacimiento donde está sin ambigüedades el nombre y apellido del padre. La guarania puede hacer eso. Eso básicamente. Sí, exactamente. Justamente lo que estaba diciendo Celeste, Celeste Hierro era, o Prieto, quien hizo presentó la imagen de la guarania justamente, la imagen de lo que va a ser también la postulación de la guarania para Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Estaba presentando justamente este jueves lo que es la imagen que representa la guarania, y es el manuscrito de la tipografía propia del autor,
escrita sobre, creo que era justamente sobre Jejuí, en el pentagrama de Jejuí. Y bueno, esa es la imagen y esa es la impronta misma del autor sobre su obra. Entonces esa es la representación que hoy, a partir de la semana que pasó, se va a utilizar en todos los eventos que, digamos, difundan la guaraña y sean de alguna forma u otra acciones en pos de la candidatura, que lo que se busca es justamente que la UNESCO lo declare como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso que decís, creo que a todos, en tu caso por ejemplo, vemos que la letra te atrajo, la letra de las músicas de Flores te atrajo, y después te adentraste a Flores también. Sí, se puede decir, que sí. Porque, digamos, bueno, te gusta la música, pero también al ser escritor, las letras te atraen de una manera específica y especial. Y claro, como en la letra siempre dice música, claro. En este caso José Señor Flores, ahí me llamó la atención y quise investigar más. Pero por supuesto la música es esa conjunción de música y letra, ¿verdad? Entonces, eso, me llamó la atención y encontré una gran historia. Increíble. Y justamente hablando de las letras, porque esa famosa polémica que quiere también al maestro Manuel Ortiz Guerrero ponerlo en el medio o crear una polémica como que el autor fue de la guaraña, digamos, Ortiz Guerrero y no Flores, cosa que yo creo que ya está totalmente aclarada que no es así, ¿verdad? Que el maestro Flores es el creador. Sin embargo, hay, digamos, un gran aporte de Manuel Ortiz Guerrero, quien fuera también un gran amigo, ¿verdad?, del maestro Flores. Sí, volviendo a tu pregunta inicial, a mí lo que más me impactó de esta historia es, en primer lugar, la gestación de un género nuevo como es la guaraña, y en segundo es esa amistad creadora que se dio con Manu, entre Flores y Manu. Se dio un tándem creativo sin paralelo quizá en nuestra historia musical. Sí. Eso me gustó mucho, y ese tándem, ese dúo produjo quizá las guarañas más hermosas que tenemos. Manuel Ortiz Guerrero escribió unas letras magníficas, y bueno, de la música de Flores creo que nos faltarían adjetivos para hablar. Así mismo, Javier. Bueno, aprovechando tu presencia, Diana, que no es siempre acá por Asunción. No, ¿sí? llegué anoche, yo ¿Sí? vivo en Buenos Aires, en Sí. Argentina, nacimos allá. Mis padres, papá fue a la Argentina en el 47, después de la revolución, como tantos paraguayos, ¿no? Por motivos políticos, económicos, y bueno, todos querían ir a la Meca, ¿no? Como primero Sí. fueron los Larramendia, después Cardoso Campo con toda su familia, don Herminio Jiménez, Prudencio Jiménez, y bueno, ahí iban todos los músicos para que después de ahí saltaran a Europa y a llevar la música de Paraguay, ¿no? Así que sí, nací en Argentina, pero vine ya estuve el año pasado para la Semana de la Guaraña, porque papá, antes de fallecer en el 94, él tuvo una idea que fue que el 27 de agosto se recordara por siempre al maestro en el día de su natalicio. En realidad la idea fue de mi mamá le preguntó una mañana desayunando por qué, si la Argentina tenía el día del folclore y el día del tango, Paraguay no iba a tener su día de la guaraña. Y entonces con esa idea fue papá a hablar con el doctor Avente, que fue mi médico también y gran amigo de mi papá, y le dije, doctor, sí, que sería bueno, y que el día tendría que ser el 27 de agosto, día del natalicio del maestro, y que de eso se pusieron a trabajar, y bueno, se formó una comisión. Después de ahí se hizo una asociación que se llama Guarañá Fruto de la Raza, porque esa es el nombre que le dio Gómez Cerrato después que Flores vuelve del Chaco con su obra, ¿no? Con lo que pudo recoger, ¿no? Después de 2 años. Entonces Gómez Cerrato le dijo que tendría que llamarse Guaraní A, Fruto de la Raza, que después se fue distorsionando y quedó en Guaraña, ¿no? Entonces por eso le pusieron así el nombre de la asociación. Y ahí, bueno, papá fue su tercer cantante. El primer cantante de Flores fue don Agustín Barbosa, el segundo don Emilio Baesquen y el tercero Oscar Mendoza. Estabas contándome justamente ahí fuera del micrófono antes de iniciar el programa cómo es que tu papá lo conoce al maestro y posteriormente cómo consigue, digamos, o sea, cómo capta completamente ya
digamos, la atención y la preferencia del maestro Flores para que Sí, cante después porque en guaraní. no es fácil ser el cantante de Flores, ¿no? Flores siempre decía que primero hay que estudiar y después cantar. No todo, para cantar una guaraña hay que estudiar, si no cualquiera puede cantar una guaraña, y en eso era muy estricto el maestro. Entonces el maestro iba a presentar María de la Paz en Argentina, después que ella le había presentado en Moscú, en el Bolshoi, ¿no? Con el coro del Bolshoi. Y entonces en una reunión con Jacinto Herrera, el gran actor paraguayo, y Augusto Roa Bastos, que eran amigos de Flores y también amigos de mi papá, le dicen que bueno, que si traen, la idea de Flores era traer cantantes rusos, ¿no? Entonces le dice Jacinto Herrera que si trae un cantante ruso no lo van a entender. Entonces que ella tiene el cantante. Entonces van a Mi Refugio, que era el lugar de música folclórica tanto de Argentina como de Paraguay, de los hermanos Larramendia, donde mi papá cantaba. Y mi papá, al saber que estaba el maestro que le iba a escuchar, porque Jacinto era como un hermano mayor para mi papá, le dice, va a venir el maestro y te va a escuchar cantar. Y entonces papá canta India y Panamí Verá, y de ahí Flores le dice, bueno, está bien, va a ser mi cantante. Y de ahí estuvieron unidos hasta la partida del maestro. Impresionante, realmente. Seguramente muchas anécdotas te habrá contado tu papá del maestro. Tengo muchas anécdotas del maestro, lo recuerdo, yo era muy pequeña, pero lo recuerdo. Nosotros vivíamos en Capital, ¿no? En un edificio, una casa antigua, y tenía un corredor muy largo, y el maestro, así como lo ves en la foto del libro de Antonio Pecci, también siempre llevaba un sobre todo largo. Yo justamente los otros días publiqué una foto donde está él con su sobre todo negro. Y es como que a mí me daba impresión, ¿no? Porque siempre llegaba de tardecita, porque él quería tomar su cocido quemado con sus ojitos. Entonces, él Vino el invitado que llegó tarde. Va a hablar en el segundo bloque recién. Así que seguí nomás, Diana. Entonces, él en su sobre todo llevaba maní, pero no el maní común, el maní ese con cáscara, todo que hay que Maní pegarlo. cuy. No. No, el Claro, que uno el que lleva, es el que tiene que cocinarse. perdón. Momento de reencuentro. Marcelo, Está Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Paso, maestro. ¿qué tal? Se une a la mesa nuestro querido amigo, gran cantante y personaje de la farándula y dirigente cerrista también, Sí, Ricardo eso sí, Fecha. ¿Qué eso tal, sí. Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, buenos días a toda la audiencia de Radio Monumental. Marcelo, grato encuentro con Diana, una de las hijas y también propulsora de ese sueño que tenemos de convertir a la guaraña en patrimonio inmaterial de la humanidad. En ese largo viaje que tenemos, viste que los paraguayos estamos acostumbrados a los largos viajes, desde los tiempos ancestrales, en que viajábamos buscando Lebuy Marané, y en ese largo viaje nosotros creábamos también ese mundo nuevo en nosotros mismos. Al llegar allá hay una diferencia con los cristianos que creen que el paraíso está después de la muerte, y nuestros ancestros creían de que eso existía y marchaban hacia donde salía el sol. Así que me parece que de alguna manera Flores captó esa esencia y nos transportó en el tiempo y en el espacio y nos dio esa herramienta que es la guaraña para poder, digamos, que soportar, entre comillas, ese largo y traginoso camino que nos queda para construir un mundo mejor y un país mejor. Es lo que siempre se dice, pensar globalmente y actuar localmente. Así que muy contento de estar acá con Diana, que bueno, yo no sabe todavía ella, pero Techi dice que yo no sé guardar los secretos, ¿verdad? Pero entonces, que es mi esposa. Yo el lunes que lanzo el disco quería dedicarle porque muchos de nosotros hablamos de Flores y que es necesario seguir hablando de Flores, pero también de los intérpretes que hicieron posible que la guaraña se mantenga en el tiempo y en el espacio y en el corazón de todos nosotros. Y Oscar Mendoza es una figura rutilante, así como Calaíto Aeves, quien
así como Agustín Barbosa y otros grandes músicos que hicieron de la guaraña un estandarte, ¿verdad? Así mismo, Ricardo, bueno, te agradezco por tu presencia. Hoy Techi no pudo venir. No, Techi está ahora en una cuestión un poco espiritual, se fue al cementerio, que Ya. hoy es el día de visita a su papá. Entiendo. Así que está por ahí, solamente se va a sumar después porque va a tener hambre, pues. Ah, bueno. Y yo voy a querer comer también, no lo tengo que encontrar en algún momento. Yo le iba a presentar como tu representante. Sí, no, ella es realmente mi representante, aparte de ser mi compañera, pero es realmente mi representante y es una persona muy talentosa en ese sentido. Aparte, mucha gente no sabe que ella es de profesión arquitecta. Excelente, excelente. Bueno, un saludo a Techi. Ojalá se pueda unir después a la mesa. Sí. Y Diana nos estaba comentando un poco también cómo fue el encuentro, ¿verdad? Entre el maestro Flores y Su don papá. Oscar. Sí. Y también, digamos, cómo se inicia ese romance artístico, ¿verdad? Esa Por amistad. 25 años Sí. Cantar para el maestro, su guarania, no creo que haya sido poca cosa, No. incluso la gran responsabilidad. Por eso sí podés seguir contándonos un de estar poco. al lado. Sí, yo quiero agradecerle a Ricardo porque me emocionó mucho que justo el 26 canta Ricardo, pues el día del cumpleaños de El papá. 26. Ujú. Bien. Así que cumpliría 91 años. Entonces, como te iba contando, Flores llegaba a la tardecita a casa con su sobre todo negro largo, y siempre en un bolsillo mandarinas, en el otro coquito y el maní ese que yo siempre Con cáscara. el de que uno lleva, que te venden en el zoológico, bueno, Ah, por lo que menos se en el de rompe, Buenos se Aires, tiene que que se romper rompe. para comer. Entonces, como yo siempre estaba colgada del cuello de mi papá, porque lo mío es un amor muy fuerte con mi padre, me ponía a llorar, entonces porque me impresionaba el maestro. Y entonces el maestro me sentaba en su regazo y empezaba a pelar el maní. Y entonces yo comía el maní y eso como que me calmaba. Y yo soy una fanática del maní. Porque siempre hay dos cosas. El tema de los perros, que el doctor Avente le dijo, mi papá un día va y dice, ay sí, mi hermano tenía problemas así de conducta porque era muy tremendo. Entonces el doctor Avente le dice, comprale un perro, busca un perro que yo. Y entonces ahora no podemos vivir sin perro. Y con el maestro, el tema del maní. Y bueno, así el maestro le gustaba también su cocido quemado, sus rojitos, le gustaba la comida típica. A todo paraguayo que vive en el exterior quiere comer su boriborí, su sollo, ¿no? Y mamá se lo preparaba con mucho cariño. Sí, papá estuvo con el maestro, bueno, presentó, como te decía, fuera del programa en el 61, en la ciudad de Rosario, María de la Paz, y papá canta por primera vez Juraú, ¿sí? Dirigido por el maestro. Y papá tuvo varias ¿cómo decir? Estrenos con el maestro. Cantar Juraú, grabar por primera vez Ñemutú. La primera grabación que se hizo de Ñemutú fue la de mi papá. Después siguieron las de Vocal 2 y las de Ricardo y todo, ¿no? Pero fue el primero que se atrevió a cantar. De hecho, Ñemutú no está grabada como se escribió, sino porque le tuvieron que hacer varias modificaciones, y papá en reunión con el maestro y con don Carlos decidieron hacerlo por el momento que se estaba viviendo en Paraguay, ¿no? Porque en realidad tienen, y yo tengo los originales, que justamente el otro día hablando con Eva Vente le dije que se los iba a alcanzar. Sí, en mi casa tengo varios recuerdos. Tengo, por ejemplo, Ñazandú, fue escrita la partitura por el maestro y firmada por él, que es uno de mis grandes tesoros, y como tantos otros. Y como te decía, papá fue el que también estuvo hasta el último momento con el maestro y recibió los restos de él en el sepelio, la calle Gallo, que se hizo cuando falleció el 16 de mayo de 1972. Papá con Flores tiene una característica, los dos, papá cumple el 26 de agosto, Flores el 27, Flores falleció el 16 de mayo y mi papá un 23 de mayo. Así que es como que papá siempre dice que el orgullo más grande que tuvo él fue ser el cantante de Flores, el alumno y el cantante. Pero siempre decía, no puedo decir que era el amigo porque eso sería algo muy grande y sería falta del respeto, pero fue su confidente también. Impresionante, Sí, impresionante sí. La coincidencia que comentás también, por supuesto, y cómo fueron unidos por la música y por la vida, ¿verdad? Increíble realmente. Vamos yendo a la primera pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando y vamos a aprovechar que está ya Ricardo
también para hablar un poco de qué se busca con esta postulación y por qué la guaraní realmente es universal y es de la humanidad, ¿verdad? Porque es muy nuestra, pero ¿cuántos intérpretes la tocan, la cantan sin saber que es paraguaya? O quizás de manera adrede, sin mencionar que es nacional, pero muchos intérpretes en el transcurso de estos años ya internacionales, digo, ¿verdad? La siguen tocando y bueno, se pierde un poco que es una obra de nuestro compatriota, el gran maestro Flores. Vamos a ir a la primera pausa, no sin antes, por supuesto, agradecer a las empresas que hacen posible que Paraguay Eterno esté todos los sábados a partir de las 10 horas en la radio AM más escuchada del Paraguay, Radio Monumental, GD Grupo. Capacítate con los mejores. GD Grupo te ofrece capacitaciones para profesionales de la salud, odontólogos, veterinarios, médicos, esteticistas y rubros gastronómicos. Además te ofrece asesoría integral en áreas como marketing, imagen corporativa, preparación de documentos, protocolos de bioseguridad, registro de marca y mucho más. Solicita más info escribiendo al 0981-442-927 o gdgrupoconsultor@gmail.com. Seguinos en Instagram y Facebook como GD Grupo y entérate de nuestras capacitaciones y cursos. Aseguradora Tallí, hoy en día tenemos que estar doblemente seguros, por eso reforzamos los beneficios para vos. A partir de ahora tu seguro de automóvil viene con una póliza de accidentes personales para que estés cada vez más tranquilo. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Promo Copexanjo, tu futuro y el de tu familia con ahorros más rentables, ahorro a la vista con 2% de interés y capitalización trimestral. Vení a la Copexanjo y habilita tu caja de ahorro a partir de 100.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0981-126-129 o visitanos en nuestras agencias. Más info en www.copexanjo.org.py. Seguinos en nuestras redes sociales Copexanjo, seremos grandes trabajando juntos. Vamos rápidamente a la primera pausa. Seguimos en vivo en Facebook Live. No vamos a decir nada fuera de lugar. Nada fuera de lugar. No, en realidad es muy emocionante cuando... Lo que pasa es que el verdadero arte trasciende muchas cosas, trasciende momentos históricos, trasciende momentos políticos, trasciende todo, y tiene de ahí a su vigencia. Por eso realmente el hecho de que podamos intentar que sea patrimonio universal tiene Flores tiene un sello particular, ¿verdad? Un tipo amante de la paz, y eso es... la música en ese sentido puede jugar un papel fundamental. Por eso también, y porque creemos que es una forma también de mantener nuestro acervo. Cuando más gente se entere de que nosotros tenemos aquí un rasgo cultural o un género musical como la guaraní, es también de alguna manera sostener nuestra soberanía. Exacto. ¿Tú querés agua, Ricardo? Sí, quiero. ¿Qué te parece, Ricardo, de esa gente que canta sacándole las 5 para la guaraní? ¿Les cuesta para eso a los intérpretes afuera? Sí, y a nosotros también, es más fácil a veces esquivar las raíces, porque en realidad mucha gente... Porque ese pues es el corazón de la... Sí, la síncopa, ¿cierto? Sí. Y eso es una... La verdad que yo no tengo mucho... No estoy un poco incómodo de ese tema, porque en realidad... ¿No te incomoda mucho? No es que no me incomode. Me provoca esto, ¿verdad? Sentarnos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces la gente quiere mezclar los géneros musicales sin tener... Casi un bolero, pues, si es que no claro, tiene la 5. si no tiene la síncopa, sí. Por eso quiero explicarte por qué. Porque en realidad las influencias siempre van a haber. ¿Verdad? De hecho, la guaraní de Flores no tiene nada que ver con las guaraníes que escribió Demetrio Ortiz. Estamos hablando de estructura musical. Sí, pero eso igual. Sí, pero la estructura armónica tiene mucho más que ver con una influencia grande que tuvo América Latina, positiva, que fue la del bolero. Por eso entonces vos podés agarrar a acompañar, por ejemplo, Recuerdo de Pacaraí, Mis noches sin ti, puedes cambiarle a bolero y queda perfecto. Julio Iglesias hizo eso, ¿verdad? Claro, Julio Iglesias y muchos otros, ¿verdad? Y hay una versión de Mis noches sin ti de Nino Bravo. ¿Qué es? Bolero y té. No hay ni siquiera bolero, es pop. Pope. Sí. Y parece que se grabó ayer. Así. Sí, por eso te digo. Entonces Yo no sé si a veces una obra escapa de vos, ¿entendés? Lo que vos tenés que hacer es, o sea, vos como
como digamos que parte de ese sueño de Flores es mantener la esencia. Exacto. Para que no se pierda. Después la gente viene y hace, yo escuché hasta reggaetón de eso, de Mi Noche Sin Ti. No puedes. Sí, no, en serio. Sí, yo sí, el otro día lo escuché yo. Sí. ¿Y qué tal? Y- No, es extraño para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la obligación de mantener eso. Lo que decía siempre papá, que la guaraña tiene el 6x8 y lo que hace Flores es dividirla en 3x4 para hacerla más lenta y que no sea bolerada como son Mi Noche Sin Ti, Recuerdo y Pagar Ahí, Claro. y entrar en la sigma. Papá siempre decía que tenía que el tango y la guaraña se parecían mucho cuando se cantaban porque se tenía que frasear. El fraseo era muy importante, como es en el tango, por ejemplo, Cheneche, que tiene un fraseo muy importante en el tango, y en la guaraña lo mismo. Por eso yo los otros días cuando escuché que grabó Catu, Ricardito, yo digo, primera vez que la escucho cantada como la cantó. Y así tal cual, el momento justo, el fraseo justo. Y eso es lo que recalcaba el maestro para cantar la guaraña, por eso siempre decía, para cantar la guaraña hay que estudiar. La guaraña es un género dificilísimo. Sí, primero porque tiene una demoledora simpleza. Cuando más simple, más complicado. Para por ejemplo, tiene 3 acordes nomás. Y tiene un texto largo. Entonces, si vos no interpretás el texto, difícil que vos Interpreté bien. sí. Ajá. Y de hecho, esa misma teoría de Flores, yo apliqué a 2 canciones. Causa Neñaña, que realento todo. Y ¿Hiciste versión guaraña? Casi una versión guaraña, ¿por qué? Por el texto. Otro que hice de realentado se llama Japilincho, de Mungelos. Sí, eso también realentamos, hicimos guaraña por el texto. Lo que Flecha Hermosa, ¿no? No, ese está en. Desde antes ya. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos. Bueno, volvemos con el segundo bloque de Paraguay Eterno. Este hermoso sábado, realmente 24 de agosto. Estoy en compañía de grandes amigos, Javier Viveros, Diana Mendoza y por supuesto el gran Ricardo Flecha. Sería el Luis Alberto del Paraná insurgente. Insurgente. De nuestra generación. Un gusto realmente tenerles a ustedes en esta mesa hablando del gran maestro José Asunción Flores. Ya llegando al aniversario 115 de su fallecimiento, de su natalicio, y en consonancia con eso, por supuesto, lo que se viene, que es la Semana de la Guaraña, que es un emprendimiento impulsado por varias instituciones, tanto organizaciones civiles como también instituciones públicas. Vamos a estar después leyendo el programa, por supuesto, y esto como base y fortaleciendo también lo que va a ser la candidatura, lo que ya es la campaña por la candidatura de la Guaraña como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estaba hablando algo muy interesante fuera de micrófono, pero seguimos en vivo en la fanpage de Paraguay Eterno. Ricardo, ya hablando de la estructura misma de la música, ¿verdad? Estructura y la forma, el tecnicismo de su interpretación de la guaraña misma y lo que lo hace diferente, Sí. y lo que, digamos, lo separa de otros géneros. Si eso podemos ahondar un poco, Ricardo, Sí, fue muy interesante. Sí, que yo creo que el aporte fundamental de Flores es la síncopa. Y sobre todo, ¿verdad? Con lo que dijo Diana, ¿verdad? 6x8, pero tiene un tiempo de 3x4 que hace que inclusive sea complicado para los que no son paraguayos. Para nosotros cantar una salsa, por ejemplo, o un son, es complicado. Entonces es algo que tenemos nosotros los paraguayos adentro. Mi abuela decía con respecto a la música de los negros, siempre decía cambaja latas ñoye peo paraná. Y claro, porque tienen en la sangre, es parte de su ADN y de su cultura. Bueno, lo que nosotros queremos es que la gente se reconozca en la guaraní. Por eso creo que el invento, si vamos a darle un nombre tan rápido de Flores, es realmente genial. Porque de alguna manera representa el sentir del paraguayo. Bueno, en aquel entonces lo que se tocaba era mucho la polca. Y la polca en algún momento dado fue inclusive instrumento de confrontación, ¿verdad?, entre los partidos políticos tradicionales. Y Flores lo que quería era totalmente lo contrario, por encima de las diferencias que podamos tener como nación, buscar una coincidencia para construir una sociedad más igualitaria y más justa.
porque esa es en el fondo también la motivación de Flores. O sea, somos todos hermanos, independientemente de lo que uno piense o el otro piense, ¿verdad? Pero tiene que haber algo que siempre nos una. Un factor común. Un factor común. Tenemos mucho, ¿verdad? Tenemos la bandera, ¿verdad? Pero fundamentalmente, ¿verdad? Lo que nos hace iguales hoy, podemos decir con mucha claridad, ¿verdad? Que es el idioma. O sea, es transversal. Desde el de la clase alta a la clase baja, ¿verdad? Con algunos matices, ¿verdad? Que muchas veces la gente de clase más carenciada es la que más maneja el idioma. Pero realmente la gran mayoría de los paraguayos entiende lo que entiende, aunque no pueda hablar en algunos casos, entiende porque forma parte de su mundo sonoro. Entonces, por eso también es importante, ¿verdad?, que esto se convierta en un patrimonio universal, porque el aporte no solamente del idioma como tal, sino de la filosofía de esa cultura guaraní. Ellos tenían 3 tipos de magos: los que enseñaban el arte de la guerra, los que enseñaban el arte de curar, y el tercero, que eran los caraí, los dueños de la palabra, los que no mentían nunca, los encargados de guiar a toda esa gran masa de originarios hacia el Eguimaraneí. Eso es precioso, es hermoso, porque es invitar a la concordia. Es lo que dice John Lennon en su canción 500 años después, cuando hace Imagine habla justamente de eso, la gran hermandad. Y todos nosotros en el año 70 nos conmovimos. Había sido que hace 15.000 años atrás nuestros ancestros, curtían esa filosofía. claro, ya pensaban en eso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, y por eso creemos, ¿verdad?, que ese mensaje en este mismo momento, en un mundo tan convulsionado, ese mensaje de paz y de unión tan necesarios que lanza a través de su obra Flores, porque Flores no solamente le cantó a la serenata, Flores le cantó al río, Flores le cantó al Paraguay, Flores le cantó a la injusticia, Flores le cantó al paisaje. O sea, Flores es un tipo universal, y de ahí es que nosotros queremos que el mundo sepa, así como sabe, y Diana me va a seguramente darle razón. Cuando yo digo tango, digo es igual, ni siquiera Argentina, es igual a Buenos Aires. Lo que nosotros queremos con esto es, Guarania es igual a Paraguay, es el aporte de esta cultura, de este país, a un mundo mejor. Un mundo, en este momento, un mundo más vivible, con todo lo que está pasando en Amazonas y todos los otros lugares, con el cambio climático, ¿verdad? Y Flores puede jugar un papel fundamental en esa cuestión. Así es que por eso también queremos nosotros que la Guarania llegue a ese lugar, y creo que tiene todos los elementos necesarios, ¿verdad?, para que podamos. Yo tengo que agradecer acá a la Secretaría Nacional de Cultura, tengo que agradecer a la Municipalidad de Asunción, tengo que agradecer sobre todo a gente como Diana, que individualmente, tan lejos de acá, de Argentina, otros que están acá, otro señor que ya no está, que es Gilberto Rivarola del Ateneo, y muchos otros que hacen posible o que hicieron posible que ese legado no se pierda. Porque ante tanto avance de la tecnología y los subproductos culturales como el reggaetón y como otros, ¿verdad?, que vienen de alguna manera a perturbar, entre comillas, nuestro mundo sonoro, ¿verdad? Sí. Y una cosa que en algún momento hablamos también, Ricardo, es que la guarania no es tan popular como la polka, por ejemplo. No, en absoluto. Primero porque es un ritmo nacido en Asunción, o sea, ya es lo de corte urbano. Las primeras guaranías compuestas por Ortiz Guerrero, que era la palabra mayor en materia de poesía, su guaraní no tiene nada que ver con el guaraní, por ejemplo, de Emiliano R. Fernández, que es un guaraní popular, así, con una riqueza extraordinaria. Fíjate nomás cuando vos escuchás, por ejemplo, Causa Neñañá, el guaraní de Causa Neñañá, y después escuchás el guaraní de Félix Fernández en Deratepuicua. Son dos visiones de la vida de dos personas que hablan el guaraní, pero que viven en sociedades diferentes, entre comillas. Uno vive en la ciudad y el otro deambulando por el campo. Y es un guaraní válido, o sea,
representan a dos capas, a dos formas de ver la realidad del Paraguay. Es riquísimo. Y aparte el invento, entre comillas, genial de R. Fernández del Yo Pará, y de usar términos que inventaba, porque Sultana inventó, el Sultana Pudorosa, pues, una, ¿cómo se llama? Una cultura tan machista como es la cultura árabe, ¿verdad? No existe la Sultana. Y hay otra cosa genial, por ejemplo, hay un verso que dice: el universo entero admira tu estructura. Que parecen, si parece escrito por un ingeniero, pero en realidad es una genialidad metida en el texto, ¿verdad? Sí. Y él parece que tenía en cuenta una de las cosas que decía García Lorca. García Lorca decía que había que construir los poemas, algunos que se entiendan y otros que suenen bien al oído, ¿verdad? Y en este caso sonaba bien al oído. Además esas rimas, Ricardo, de castellano, guaraní. No. Genio, Eso ¿verdad? en de que Gupe, por ejemplo, entre tus sueños, mi amada China, coche tormento, nagendumí, que por ti sufro, mi fidelina, hay que tu lugar quirirí. ¿Qué más puedo decir? Pero decime nada, son dos. Cuando alguien me dice, ¿sabes que el guaraní entorpece al español? Yo le recito esto. Realmente es una mentira, porque cuanto más idiomas hablas, vos mejorás. Primero, tu cerebro tiene más capacidad para entender muchas cosas y una rapidez. Pero eso es Emiliano, escúchame, eso es una genialidad sin límite. Totalmente. Y Ricardo, como estábamos hablando antes de ir a la pausa, para ahondar un poco más, son muchos esos autores que, digamos, internacionales, que toman la guarania, Sí. la interpretan. Vos también, vos interpretás, vos cantás muchos de esos temas también que no son de Flores, porque hay que decirlo, hay guaraní que no son de Flores, obviamente. Sí. Flores creó la guarania, pero él no solamente la cantó, o sea, la interpretó. Sí, realmente muchos. Y yo creo que el gran salto de Flores, porque creo que Ortiz Guerrero fue el que le dijo para que, bueno, tenés que ir a Buenos Aires también. Buenos Aires era todavía hoy es la puerta al mundo. En América Latina, si vos querés entrar en música, hoy son tres los puertos: Miami, Ciudad de México y Buenos Aires. Y se fue él a desarrollar su obra, por suerte, ¿verdad? Y yo lo que tengo, a veces me cuenta la gente, el impacto de toda esa comunidad paraguaya en la noche porteña, ¿verdad? Que fue muy grande, por eso muchos realmente compositores escribieron guaraní: Mario Clavel, Ben Molar, Eduardo Rayo, un montón de gente que empezó a escribir en ese género musical, seguramente impresionado por, bueno, ¿quién no se impresiona? Oscar Mendoza, como cantante, Calaíto Aesquén, Flores, Arsenio Erico, Roa Bastos, Jacinto Herrera, Nenina Alvarenga, Castro Noguera, los guitarristas. Era muy fuerte todo eso, era imposible que no haga impacto. Todos juntos, Campos Cervera. O sea, y ellos, el caso de Diana y el caso de Oscar Cardoso Campo, que se sentaba en el regazo del maestro Flores mientras él tocaba el piano, ¿verdad? Hay una herencia muy fuerte en la noche porteña también. Por eso se anima, por ejemplo, a escribir Atahualpa Yupanqui cuando le dice a Félix Pérez Cardoso: por la vidalita que hoy yo te canto con voz de guarania, por la vidalita que cantaste tú. Porque realmente hay una composición de Félix Pérez Cardoso que no sé yo si hasta ahora, pero en algún momento dado se cantaba en todas las escuelas, que eran los 60 granaderos. Era como el segundo himno de los argentinos. Y se cantaba. Entonces, como retribución, Yupanqui hace esos versos cuando muere, ¿verdad? O sea, esa es la imagen que yo tengo de todos estos paraguayos de bien que construyeron la nacionalidad fuera, prácticamente la diáspora, algunos en el exilio económico, otros en el exilio político. Y yo tengo una anécdota muy fuerte. Un día Cardoso Campo, que vivía cerca de la cancha de River, en Núñez, me había invitado para merendar. Yo llegué a las 5 de la tarde y cuando ingresé él estaba tocando el piano y había un señor sentado en el sofá, ya de pelo blanco, casi peladito.
Y Cardoso estaba tocando un tango. Entonces Cardoso termina de cantar y me presenta a mí al señor, ¿verdad? Él le dice, era un amigo paraguayo. Y cuando él me iba a presentar, él salta y me dice, ¿sabes algo de Flores? Y yo me conmoví porque era una persona de edad y por la forma en que Cardoso Campos estaba hablando con él, yo sabía que era una persona importante, ahora no sabía quién era. Y entonces me dice, Oscar, vamos a hacerle pura jipaja. Y entonces yo me senté al lado del señor y empecé a cantar la canción. Y le corrían las lágrimas a él. Y entonces cuando terminé de cantar hubo un silencio, se levantó, me abrazó y me dijo, yo soy Virgilio Espósito. Los hermanos Espósito hicieron tangos increíbles, Naranjo con Flor y un montón de otros tangos. Me decían, ¿por qué no vienen más paraguayos como Flores? Y porque no existen muchos paraguayos como Flores. Le decía yo, o hay otro Beethoven, o hay otro Mozart. No, y se rompió el molde. Entonces ahí yo me di cuenta, ¿verdad?, de el legado de Flores y de que nosotros teníamos que mantener ese legado y que teníamos que, es más, difundir ese legado entre los jóvenes. Y Ricardo, recalcando esto que habíamos conversado hace rato, así como la sintaxis es el alma de un lenguaje, de un idioma, Sí. yo creo que en el caso de la guaraña, Sí, 6x8 y las síncopas son es la síntesis del... Nosotros tendríamos que mantener eso, los intérpretes. Exactamente, sí. Sí, con respecto a esto, justo acá yo tengo un reportaje de papá hablando sobre eso. Dice, porque la genialidad de la guaraña no está en la melodía, sino en la creación de una nueva métrica musical. Para escribir las partituras de la guaraña. Entonces el periodista le dice, cuando le pregunta a Oscar Mendoza, ¿cómo es eso de la métrica? Y él explica, en forma muy práctica y didáctica. Como canta Luis Alberto del Paraná, él canta como bolero. Me dice, lo hace en 6x8. Pero la métrica de la guaraña es 3x4. Es decir, que ahí está el gran secreto de la guaraña, que le da esa cadencia tan especial. Eso es lo que le da la cadencia a la guaraña. ¿Cómo? Se divide en dos. 6x8 se divide en 3x4. Y eso es lo que da la cadencia. Eso es lo que hizo el maestro cuando con Mara para Ecuador. No está acá está eso. Sí. No está en la escritura. Claro, Por eso vos le pones al extranjero la partitura y te toca... Él pasó del oído a la partitura. Sí, Ese eso es es el lo que te legado estoy de diciendo, Flores. sí. Él sabía que había una música que estaba atrapada, eso que dice él, ¿verdad? Y que había que... Usó un término que a mí me gustó mucho, independizarla, que tiene un sentido fuerte, no solamente musicalmente, sino tiene que ver también con nuestra nacionalidad, con lo que somos, con nuestra nación. Independizar, eso no quiere decir de que vos no puedas escuchar ni valorar las cosas que vienen de afuera, o en algunos casos, ¿verdad?, tomar de otra cultura lo que vos crees que puede servirte para poder transformar en tuyo. Cuando yo escucho ahora, por ejemplo, en el ensayo, estamos con Dos Santos, cuando yo escucho, entra el violín, por ejemplo, en Cate, porque en Cate hay empieza con el trombón, porque Flores era trombonista. Sí. Y empieza la cadencia y vos decís, bueno, esto es la preparación y vos sentís la música europea, porque es la orquesta sinfónica. Vos sentís la cadencia de Europa en esos violines, cómo entran y cómo se desplazan musicalmente. Pero cuando entra el contrabajo y te marca la síncopa, vos decís, Dios mío, ¿cómo puede ser que una cosa de afuera tenga tanta armonía con algo nuestro? Y el mundo es así, nosotros estamos llenos de información que viene de afuera y así construimos nosotros con esa información también lo nuestro. No se olvide de que Flores era alumno de Dentisa y Pellegrini, profesores italianos, y después se fue a la Argentina donde, no sé, hay un crisol de razas, hay una cantidad de culturas que se entrelazan y que hacen que un genio como Flores pueda juntar todo eso
y sintetizar en eso. Entonces sabemos que hay un sonido europeo, pero sabemos que es extremadamente paraguayo. Entonces, esa es la gran contribución, eso que decíamos, ¿verdad? Pensar globalmente y actuar localmente. Y Flores hacía eso. Pensó en él, pensó en su cultura, que voy a escribir, hay que hacer, hizo y se expandió al mundo. Y hoy tenemos versiones, por ejemplo, de India Nana Moscowri. Tenemos recuerdos de Pacaraí por Caetano Veloso. O sea, India por Gal Costa. O sea, hay una cantidad de canciones que se fueron por el mundo, porque realmente el mundo es eso, una diversidad, y el mundo también se reconoce en esas pequeñas cosas que vienen de otro lado. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Y viendo un poco más también la genialidad del maestro. Pero eso que dijo, sí, que leyó Diana, eso lo tenemos que meter en los conservatorios, meterle en la gente joven. Entren, abusen en la historia para entender, porque yo entiendo que la gente quiera hacer modificaciones para volverlas más contemporáneas y para volverlas más comerciales. Sí, entiendo yo eso, pero si vos no conocés la esencia y no partís del génesis, es un poco complicado porque nos perdemos. Totalmente. Y bueno, viendo un poco también la genialidad del maestro, ¿cómo va para componer canciones como Cholí, Gallito Cantor, que después las graba con la Sinfónica de Moscú, por ejemplo? Sí. ¿Cómo va hasta eso? O sea, pero ese tiene un proceso largo, que creo que Diana tiene más información sobre eso, porque en realidad, ¿cómo se dio ese proceso? Yo no tengo muy poca información, ¿verdad? Porque yo soy más visceral, más epidérmico, sanguíneo, un poco más, sí. Estoy me gusta mucho la obra, cómo se hace y qué, ¿verdad? Sí. Y a mí, sinceramente, nunca dije esto públicamente, pero voy a decir ahora, no importa, porque finalmente yo tengo derecho a expresar a veces lo que creo. A mí me gusta más Flores de la orquesta Ortiz Guerrero. Yo tengo esa impresión. Lo del poema sinfónico no es que me desagrade, pero me llega muchísimo más cuando yo le escucho a Flores interpretar con la orquesta Ortiz Guerrero. Esa es mi impresión. Yo no estoy desacreditando lo otro, sino digo lo que yo siento con respecto a lo que se interpretó en Moscú. Nunca dije públicamente, espero que nadie me crucifique. Pero en realidad eso no quita la genialidad de Flores. Flores lo que quiso es universalizar haciendo poemas sinfónicos, y yo creo que lo logró. Solo que el arte pues siempre es una cuestión de gusto. Sí. A mí me gusta más Flores con la orquesta Ortiz Guerrero tocando todas esas maravillas. Sí, Diana. Sí, no, el maestro es, una vez que, a los pocos días o meses que murió Manús, fue a la Argentina, ¿no? Y ahí empezó a bucear y a seguir con su obra. Pero no, él solo no se basaba solamente en la guaraña, ¿no? Que era su género, su gran creación. Papá no le decía, el maestro le decía el genio, porque para él era un genio, ¿no? Pero también, como decía bien Ricardo, esa orquesta Manuel Ortiz Guerrero tenía esas composiciones de Creún y esas polcas y esas punta para acá, punta Carapá, eso es un poema, es algo tan muy nuestro, original. Muy original. Yo digo nuestro porque bueno, soy argentina por accidente. No. Porque el exilio de mi padre podría haber sido en otro país, fue en la Argentina. Entonces él siguió dándole otras versiones, y por eso nació Gallito Cantor y Obrerito, ¿no? Bueno, Obrerito estuvo muchos años siendo la música de la radio en Moscú. Sí. Que muchas cosas, no se dice tanto, no sé por qué, porque la verdad, bueno, fue parte de la historia del maestro, ¿no? Su vida, su condición política, ¿sí? Su ideología. Lo que yo siempre digo es eso: mi papá estuvo muchos años prohibidos acá en Paraguay durante la dictadura, por el solo hecho de ser el cantante de Flores. Pero lo que yo siempre recalco es que en mi casa venía Flores, venía Lara Vareiro, venía Epifanio Méndez Fleita, el maestro Juan Escobar, que venía todas sus tardes a tomar su coñac, porque le gustaba el coñac y mi papá le tenía preparado su coñac. Y venía el maestro Flores, se sentaban
y hablaban de música, no se hablaba de política. Venían a hablar de música, hablaban en guaraní, porque las reuniones siempre es de eso. No, se hablaba Era otro idioma en mi imposible no casa. hacerlo. Era imposible no hacerlo. Y que seguían creando, no les importaba. Teníamos nosotros con el hijo del maestro Carlos Lara Baleiro, Alejandro Lara, siempre nos recordamos nuestra infancia en una casa de Castelar, los domingos, y ahí se reunían todos. Herminio, Cardoso Campo, el maestro, y nosotros mientras jugábamos, ellos hacían música. Pero el maestro, el maestro lo que tenía que estar siempre en un rincón, ¿sí? Como que siempre observando, era muy observador, era muy tímido, siempre papá me da esas características, una persona muy tímida, muy retraída, pero amigo de sus amigos, de los pocos amigos que lo siguieron hasta el final. O sea, que algo muy característico de toda esa playa de grandes paraguayos que estuvieron en Buenos Aires, como dijo Ricardo, o sea, por motivos políticos, económicos, el mismo Arsenio Erico, ¿verdad? Claro. Que albergó a cuántos artistas paraguayos. Sí. Bueno, sí, gran amigo de mi papá. Yo con Arsenio íbamos a su casa de Temperley. Estuve, obviamente, cuando falleció, ¿no? Y a Arsenio le gustaba ir a Mi Refugio a escucharlo a papá. Pero lo que yo siempre recalco de esa época de oro que tuvo la cultura paraguaya en la Argentina, pues no solamente de música, ¿no? Bueno, Arsenio en el deporte, Jacinto en la actuación, Robabasto, todos los que estuvieron, Elvio, ¿no? Elvio Romero, Néstor Romero Valdovinos, o sea, no sé, es una lista inmensa de gente. De personalidades, lo que siempre recalco es que éramos una gran familia. Y eso que dijo Ricardo, justamente, que comparto completamente, como fuera del país construyeron nacionalidad. Sí. No había envidias. Cuando el hermano de Luis Alberto viajó a Europa, o cuando el mismo Alberto de Luque viajó, y todos los que viajaron, Rubito Minina, cuando fueron a llevar la música paraguaya, era una fiesta. Se sentían orgullosos. Ahora no hay, lamentablemente se perdió un poco, hay mucha envidia, mucha competencia, no sé por qué, porque lo esencial es llevar la música de Paraguay a todo el mundo. Sí. Y eso es lo que teníamos, y siempre lo que yo siempre decía, que nos movíamos en manada. Iban todos los Cardoso Campo, iban todos los Mendoza, los Ortiz, todos, y bueno, yo guardo fotos de mi padre actuando, y todos nosotros sentaditos mirando como las actuaciones. Una gran familia, entonces. Sí, una gran familia. Bueno, realmente excelente todas esas historias, esas anécdotas que tenés, Diana. Pero si queremos que siga el programa, hay que vender. Claro, por supuesto. Si no, Ahí está. finalmente. Yo entiendo cómo es. Ricardo tiene bien. El timing. La tengo Sí, clara, sí. como dicen los porteños. Bueno, aseguradora Tallí, hoy en día tenemos que estar doblemente seguros, por eso reforzamos los beneficios para vos. A partir de ahora, tu seguro automóvil viene con una póliza de accidentes personales para que estés cada vez más tranquilo. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Quiero recordar que está el WhatsApp del programa también, digamos, habilitado para todos. No lo dije al principio, por eso quizás no me llegaron mensajes unos o más, pero ahora lo digo: 0961-693-487, 0961-693-487. Lastimosamente no tenemos nada para sortear, pero bueno, hay que aprovechar que está Diana, está Ricardo, está Javier, para cualquier consulta, opinión, lo que quieran escribirnos, está abierto a eso. No, por favor, ningún insulto, eso sí. No, escucha esto. Hola, te estoy escuchando. La guarania no nació en Clorinda. Me dice un amigo. Saluda a Daniel Pavetti, extraordinario músico. Sí, Dani, Y excelente. gran proveedor de vino y de queso de Clorinda en los conciertos. Así es que un saludo a Pavetti, que hace rato está trabajando acá y con quien compartimos muchas noches, y sobre todo estas conversaciones que siempre son interesantes, sí, entre los propios cultores de la música. Sí, enriquecen muchísimo. GD Grupo, capacítate con los mejores. GD Grupo te ofrece capacitaciones para profesionales de la salud, odontólogos, veterinarios, médicos, esteticistas, rubros gastronómicos. Además, te ofrece asesoría integral en áreas como marketing, imagen corporativa, preparación de documentos, protocolos de bioseguridad, registro de marca y mucho más. Solicitamos info escribiendo al 0981-442-927 o gdgrupoconsultor@gmail.com. Seguinos en Instagram y Facebook como @gdgrupo y entérate de nuestras capacitaciones y cursos. Copec Sanjo,
Promo reactivación de socio, modalidad crédito o tarjeta de crédito sin interés para pago de aporte y solidaridad en 12 meses sin intereses. Para mayor información, contactándonos al WhatsApp 0981-126-129, visitarnos en nuestras agencias, ingresar www.copexanjo.org.py y seguirnos en nuestras redes sociales Copexanjo. Seremos grandes trabajando juntos. Un saludo también para don Antonio Pecci, él iba a venir, lastimosamente no pudo. Igualmente al maestro Juan Carlos Santos, él iba a venir y se olvidó, parece, bueno, apareció. Pero bueno, un saludo grande para ellos. Vamos rápidamente a la pausa. No, el maestro Santos me dijo, sí, me voy, ahora todo ya está, pero ahora se olvidó, parece. No, no me dijo nada, pero Antonio sí, Antonio me envió un mensaje ahora. No, mira, que viene usando. Lo más probable es que no esté durmiendo. Pues vamos a ver en la fanpage. Resulta que antes me dice, van a venir 2 personas más. Entonces le dice, va a venir Ricardo y te dice, no. Y se asustó. Yo no dije. ¿Qué pasó acá? Y no sabía si era bien o No, pero mal. acá tiene que ser así. Sí, acá tiene que ser así. pues yo dije, yo No, había avisado. no, la felicidad. Lo mismo el otro día en el programa de Francisca, cuando llegué, no sabía yo. Y se me la Así que me va a llamar el martes. Sí. Sí, le dije. Así que no, parece. Está con el genio. Y ahí me tranquilizó. No, Sí, es este ambiente, Ricardo. Yo tengo pocos enemigos. Pocos haters. Sí, como enemigos, dicen. pero viste que yo ya tengo 58 años y ya no pierdo más el tiempo en odios ni nada. De Piren a Tama. No le hago locas. No, igual. No le hago caso. Sí le hago caso cuando me hace una crítica que, aunque sea el peor enemigo, si me hace una crítica que yo considero que es Fundamentada. Sí, fundamentada, sí, yo no tengo problema en reconocer cuando yo me equivoco. Pero normalmente en Paraguay las críticas no son Constructiva. Sí, y aparte no son siempre hacia lo que yo hago como músico, sino hacia como yo pienso. Las cosas que yo escribo, ¿verdad? Y siempre yo le digo a la gente, uno tiene derecho a expresar lo que quiere. Yo soy muy respetuoso de la gente que piensa diferente, porque no hay otra forma de construir nada. Claro, el Hay que disenso construir, es parte claro, fundamental si no, de no la hay. construcción. Yo me voy a juntar con la gente que piensa como yo, no voy a crecer. Pero a lo mejor un tipo que no piensa como yo, tiene una perspectiva diferente de las cosas y me hace pensar en que, bueno, debería de variar yo en algunas cosas de las cosas que yo pienso. Es que hay que separar al artista de su pensamiento también cuando está desde afuera. A mí, por ejemplo, me encanta Chaparro. Crisia, síntesis. No estoy de acuerdo con lo que piensa él, ni por Sí. si acaso. Pero le respeto. Lo mismo pasa con Jaime Sacha. Sí. No estoy de acuerdo con lo que piensa ni con lo que escribe, pero como músico me encanta. Pero como vos decís, ¿verdad? Ahí, yo también, yo tengo el mismo problema con Vargas Llosa. A mí me encantan los libros de Vargas Llosa. Pero bueno, lo que pienso fuera es otra cosa. ¿verdad? Claro, pero lo leíste. Sí, Yo tengo yo amigos leí. que no lo leen por su postura porque se pierden una No, razón es extraordinaria. una cosa, es como que vos no le leas a Borges Borges porque no estés de acuerdo con algunas de las cosas de Borges. Borges es una figura esencial en la literatura de América Latina. Es lo mismo que uno le. Lo diría. Claro, el meme que no, si son latinoamericanos y no le lee a Martí, por ejemplo. José Martí, sí. Como yo le digo al argentino, si vos sos argentino, sos porteño. Sí, me dice, ¿le leíste a Gabreche? No, entonces no sos. No. Sí, no le escuchaste a Ferrer, Horacio Ferrer con los poemas de Ferrer, que no es argentino, es uruguayo, pero es más porteño que mucho. Que escribió con Ferrer, que escribía canciones Bueno, con. en Argentina es lo mismo que muchos no leen a Soriano. Claro. Osvaldo ¿Y cómo Soriano. no vas a leer a Soriano? Yo tengo todos los libros de Soriano. Y uno es más podemos, por ahí no comparto muchas cosas, pero cada uno tiene derecho Pero a es vital. pensar, Sí. pero La hay cosas argentinidad que las del tenés palo, que ¿no? leer. Es vital. ¿no? Pero a veces cuesta eso de separar al hombre de su. Bueno, pero eso tiene que ver una. Bueno, eso es lo que pasaba Tiene- acá, pasó con Flores acá. Sí, claro. Pasó con mi papá, con cuántas otras personas. No, Hubo y un sigue tiempo- pasando esto que dice, esto Hubo- ad hominem. Claro, hubo un tiempo en que, por ejemplo, no era prohibida la guaraña, pero vos no podías decir que era de Flores. O sea, no estaba prohibida la obra, pero estaba prohibido el autor. El autor. ¿verdad? Y me parece una. Porque son Eso fue en la visiones. época de Stroessner, Porque sí, Claro. no, porque no, y antes también Ah, había. Chávez. Ya de no, Morillo ya había, estamos sí, hablando. ya estamos hablando ya que había ahí. Él ya se va, no en la época Morini, ¿verdad? No, se va antes. Antes ya se Sí, va. ya se va, pero no se va antes. Va y viene, parece. No sé cómo.
Sí. Creo que después del 54 que él no vino más. Sí, pues el asunto es de que Samuel Aguayo registró India, su nombre. Sí, después está esa, sí, después está esa mentira. Bueno, yo con Samuel Aguayo es una cosa que nunca me la voy a olvidar, que estuvo cuando yo cumplí un año, mi cumpleaños, cuando yo cumplí un año, bueno, estaba Samuel Aguayo, Flores Hay una foto. Jiménez, está la foto, ¿viste? O sea, ahí hay archivo. Y me acuerdo después cuando mi papá le permite, Stroessner venía en el 81 y le dice, bueno, sí, vas a venir pero no vas a cantar. Debido a eso papá contrajo un cáncer de laringe por la Gran Depresión y perdió la voz. Su última grabación la hizo acá, por suerte. Y después entró en depresión. Y nosotros vivíamos en Sajonia y Samuel Aguayo también vivía en Sajonia y un día iba caminando con mi papá y Samuel Aguayo le dijo, oh, ¿qué haces, cantante comunista? A los gritos. Eran medio malos los de la Guayana, porque Emiliano le conocía como y Yaguayo. mi papá lo saludó, hola, pero correctamente, y seguimos caminando. Y entonces yo le dije a mi papá, ¿por qué te dicen eso si vos sos liberal? O sea, me dice, es así mi hija. Por Flores ya estaba Qué triste. contaminado. Sí, sí. Sí. Bueno, volvemos ya con la parte final de Paraguay Eterno. Estoy en la grata compañía de Ricardo Flecha, Javier Riveros y Ana Mendoza. Realmente un gusto, un placer poder compartir con ellos esta hermosa mañana de agosto del año 2019, y ya también queriendo un poco hablar de lo que va a ser la Semana de la Guaraña. Justamente Ricardo va a estar tocando y haciendo una presentación de los temas, porque no es todavía el disco, presentación de los temas de lo que va a ser el disco con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Dos Santos, y con la voz de Ricardo Flecha, el lunes 26 en el Teatro Municipal Ignacio Pane a las 20:30 horas. Flores del Paraguay se denomina el concierto, y el disco también. También, sí. Con el maestro Juan Carlos Dos Santos y el solista Ricardo Flechas, si puede comentarnos un poco de lo que fue la construcción del disco, ¿verdad? Pues fue Sí. bastante maratónico y casi en tiempo récord también. Sí, también, es cierto. Pero es un disco que ya veníamos amagando, como dicen los relatores deportivos, con el maestro Dos Santos, porque y elegimos realmente las canciones que él me pidió que yo haga una lista, y yo hice la lista de las canciones que a mí me parecían que tenían que ir en el disco. O sea que tienen esta Cate, esta Kirasu, esta India, esta una que siempre quise cantar, que se llama Buenos Aires Salud, esta Nerendapayún, de la Tepuicua, esta Ñemitud, esta, a ver, estoy perdiendo algo, bueno, no me acuerdo de todos los 11, pero en realidad eso es lo que yo quería cantar y eso hicimos. La verdad que estos ensayos son realmente un placer para mí, porque no es solamente recordar, es recordar también a alguien muy especial en mi vida, que era mi papá, que siempre me hablaba de dos personas, del señor Ico y de Flores. Y mi papá, que era un músico aficionado, amigo cercano de los Larramendia, que también vivieron en la Argentina. Y yo llegué a conocerle a Chirolés, que venía mucho acá, venía a mi casa, yo empezaba a cantar y entonces me escuchaba. Y Chirolés siempre me decía que cante, que siga adelante. Y son todas canciones que mi papá de alguna manera tarareaba y cantaba en mi casa. Entonces eso se me quedó acá, y es un poco también un homenaje para él, que este disco con esas canciones que son muy emblemáticas. Y la parte que también me hace sentir cómodo es que mezclamos las dos formas. Hay una mezcla sinfónica con versiones populares, y eso me gustó muchísimo. En algunas cosas la orquesta es bastante popular en su forma de acompañar, a pesar de ser una orquesta sinfónica, y hay otras que tienen un sonido sinfónico, como el caso de Purají Pajá, mismo el caso de Kirasu, que es una obra complicadísima para cantar, muy complicada pero muy bella, porque en realidad yo creo que esa es la presentación de la guaraña. Todo lo que dice
¿verdad? Toda esa necesidad de Flores de sacar ese querasí. Vos sabés lo que es el querasí, ¿verdad? Es decir, cuando vos de la preocupación estás entre que no dormís, y parece que eso le atormentaba al maestro. Porque sentía la necesidad de sacar eso que tenía y por suerte salió, y hoy montones de paraguayos estamos beneficiados por esa genial obra. Así que con Juan Carlos, que nos viene uniendo ya de la época de Juglares, que tocó el cello en Juglares, después tuvo la Orquesta Sinfónica de Asunción y ahora en esta orquesta. Y estamos con la gira también, que Sí. vamos a salir. Estamos pensando, después de la gira nacional, el año que viene, llevando, porque es una forma de llevar la postulación, es ir a 4 ciudades importantes, ¿verdad? Ir a Buenos Aires, ir a La Habana, después pasar a París y después Moscú. Terminar en Moscú con esas versiones. Y bueno, estamos trabajando para que eso sea, y también estamos trabajando en un material que queremos hacer de cantar a exponentes actuales ahora, exponentes internacionales que canten la guarania, pero con la salvedad que hizo Diana, en ese mismo esquema de 6x8 Técnico. Sí, técnico, Sí. y de la 3x4. Es un trabajo un poco complejo, pero lo intentaremos. ¿Cuándo va a salir el disco, Ricardo? El disco no sé cuándo va a salir, todavía El disco ya está terminado. ya está terminado, que se llama Flores del Paraguay. Pero todavía no está en físico, eso Porque próximamente. queremos, parece, sacar con un periódico para que tenga una circulación. Igualmente también el domingo 25, o sea, mañana mismo, un concierto a las 18 horas en el Teatro Municipal. Ignacio Panes, concierto Flores Sinfónico, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Congreso, Orquesta Sinfónica, Solistas y Coro del CONAMU, igualmente la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, el ensamble folclórico de la OSN, y esto bajo la conducción, o sea, el evento está conducido por José Antonio Galeano y Alejandra Costa, coordinación técnica Fernando Robles, coordinación general Antonio Pecci, entradas 30.000 guaraníes, esto es mañana en el Municipal a partir de las 18 horas. Esto forma parte, como dije al principio, de la Semana de la Guarania, que es un emprendimiento donde están varias instituciones. En este caso, el Ateneo José Asunción Flores es justamente el que encabeza este concierto de mañana, con el apoyo, por supuesto, de la Municipalidad de Asunción, de la Secretaría Nacional de Cultura, Fundación Demetrio Ortiz, y en otras actividades, Apuro Canto, por supuesto, Fausto Cultural, CONAMU, OSN, FONDEC, Secretaría, ya dije, y el Cabildo, y Clotilde Cabral también por el lado de Flores del Yuyal. O sea, es un trabajo coordinado con otras instituciones. Voy a leer rápidamente otros eventos que tenemos. Ya dijimos lo del lunes, que va a estar la OSN, es entrada libre y gratuita. Sí, libre y gratuita. A partir de las 20:30. El martes 27 a las 20:30 horas, Flores del Yuyal, la obra justamente teatral de Javier Viveros, que tiene adaptación y dirección general de Rayán Musi, producción y coordinación general de Clotilde Cabral. Bueno, entre otras cosas, en escena estarán Silvio Rodas, Mario Casartelli, Francis Ruiz, Katia García, Luis Zorrilla y Sara Dos Santos. El miércoles 28, charla sobre la personalidad del maestro Flores y valorización de su música, a cargo de Alcibiades González del Valle, del Ateneo, y Diego Sánchez Hace, el maestro Diego Sánchez. Presentación de la camerata Lara Vareiro del CONAMU. Eso es entrada libre y gratuita, repito, en el Fausto Cultural. Esto es 18 horas el miércoles. Me queda cerca de la oficina, me voy a ir sin falta a salir. Después, el jueves 29, charla audiovisual Flores, Vida y Obra, a cargo de Antonio Pecci, para alumnos del Conservatorio de Música del IMA y público en general, totalmente libre y gratuita. Presentación de la Orquesta Juvenil Asunción, eso es a las 18 horas en el IMA. También otra actividad. Jueves 29, 20 horas, en el Patio Leonor de la Manzana de la Ribera para Guadalupe, performance artística, presentación de estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Dramático del IMA, entrada libre y gratuita también. Sábado 31, concierto de gala homenaje a los 70 años de Recuerdo de Guacaraí, 20-30 horas en el Teatro Municipal. Grandes intérpretes nacionales e invitados extranjeros con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Sergio Cuquejo, entrada 50.000 guaraníes. Eso ya es el sábado 31, o sea, dentro de una semana. Múltiples actividades, por supuesto. A la mañana del martes 27 también hay un acto más que importante, que creo que es el principal prácticamente para todo lo que ya hace años concurren a la plaza. Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores, a las 10 horas, un acto cultural por el Día Nacional de la Guarania, por supuesto, conmemoración de los 115 años de natalicio José Agustín Flores, José Asunción Flores,
Va a ser con presentaciones de la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría, el solista Ricardo Flecha y la banda folclórica municipal, bajo la dirección del maestro Roberto Saracho, dirigido a estudiantes y a público en general, a las 10 horas de entrada libre y gratuita, por supuesto, en la plaza Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores. Así que esa es la... Tenemos confirmados 450 chicos ese día de los colegios que están alrededor. Excelente. Ese es un trabajo que yo vengo haciendo hace 15 años en la municipalidad. En la Manzana de la Ribera estoy yo. Ahí tenemos 5 programas, uno por día. Los lunes tenemos cine nacional, los martes tenemos conciertos al mediodía. Y los viernes la recorrida. La recorrida los viernes, sí, y los jueves tenemos cine para chicos, que es la saga de Chaplin. Entonces, todo eso, y mediante ese trabajo, ¿verdad?, logramos tener un grupo de usuarios que tienen que ver con las entidades educativas de Asunción. Y la manzana se llena siempre de gente. El lunes tuvimos una película que se llama Santificar lo Profano, que es de Agustín Núñez, y que la sala es para 120 personas, y tuvimos 130 ese día de chicos mirando el cine nacional, y después con un pequeño debate que siempre se da después, porque hay que hablar sobre lo que se produce acá en Paraguay y cómo se produce. Excelente trabajo realmente, Ricardo. Una consulta, ¿qué pasó de los conciertos en los barrios? Están siguiendo los conciertos en los barrios, sí. Ahora vamos a seguir en septiembre. Lo que pasa es que ahora en agosto esto es un tsunami. Sí. Porque yo estoy acá, esta tarde estoy en el Radio Nacional, después el lunes estoy ahí, el miércoles, martes, jueves, todo. No paras más ahí. No, y porque es importante que estemos todos en esta semana. Yo quiero que no sea ya la semana, que desde el año que viene sea el mes de Flores. Totalmente. Mi papá, cuando presentó su idea, que fue el Día Nacional de la Guaraña, ¿no?, cuando comienza su discurso dice: esto es un volcán de erupción que no sabemos a dónde va a llegar. Pasaron 25 años y ya lo vamos, si Dios quiere. Siempre digo que espero que tengan la misma suerte que tuvo el Día Nacional de la Guaraña, que el mismo año. Está bien, fue por decreto, pero ya tuvo el Día Nacional de la Guaraña en el 94. Y que este trabajo que estás realizando, Ricardo, tenga la misma suerte en el 2020, y que salga rápido, ¿no? Y que salga el patrimonio. Eso sería una fiesta para todos nosotros. Sí, Claro que hay que trabajar por eso. Totalmente. Algo que quiero mencionar, Marcelo, de la Semana de la Guaraña es: escuché teatro, escuché pintura, escuché audiovisual. Son como todas las artes rindiendo homenaje a la hermana mayor de las artes, que es la música, ¿verdad? Sí, realmente. Y también apuntar que no es solamente a Flores a quien se le homenajea en esta semana, obviamente, sino a tantos intérpretes grandes, ¿verdad?, como mismo Oscar Mendoza, igualmente Demetrio Ortiz. Totalmente. Y otros, ¿verdad? Sí. Y cuántos anónimos, ¿Cuántos anónimos que cantan la guaraña, que la interpretan? Y realmente, yo, sinceramente, a mí lo que primero me llamó la atención, esto personalmente hablando de Flores, fueron esas obras sinfónicas, ¿verdad? A mí eso primero me llamó la atención. Posteriormente, y esto no es sin bola, ¿verdad?, cuando le escuché a Ricardo en Samber este año, ahí me atravesó el pecho, así la guaraña, me entró así. Y realmente me di cuenta ahí del valor, ¿verdad?, y de la esencia misma de esa música. Y yo creo que es importante que concurramos a este tipo de actividades, porque en vivo es otra cosa también. Escuchar en vivo es otra cosa completamente, y es la esencia misma de la música, porque el sentimiento se transmite de otra forma. Entonces yo le invito a todos, a toda la audiencia Paraguay Eterno, que pueda acompañar. Hay demasiadas opciones como las que acabo de leer, y bueno, yo creo que hay muchas instituciones involucradas, y es algo que va a ser un logro de todos los paraguayos y va a trascender completamente todo. Y es un sinuoso camino para llegar al nombre de tu programa. Sí. Porque en realidad una cosa que no decimos siempre es que con el nacimiento de la guaraña también nace la reivindicación del idioma guaraní. Se hace más fuerte con el poeta Ortiz Guerrero, con los otros poetas fundamentales como Félix Hernández y otros que tenemos, ¿verdad? Entonces es como una síntesis de todo.
Y lo que queremos es eso, que el Paraguay sea eterno. Así mismo, yo creo que no hay nada más que agregar y bueno, algo tan puro y dulce como es la música, cómo nos puede unir a todos, y eso hizo Flores, yo creo, con su obra. Exacto. Y es momento de que lo tomemos todos los paraguayos, Sí. porque es nuestra, y a partir de ello poder también eso difundir y llevarlo más allá de nuestras fronteras, porque esa es la guaraña, ya lo hizo, pero ahora tenemos que de alguna u otra forma a través de esta candidatura poder lograr de que eso se reafirme a nivel internacional, Exacto. para que no sea que después alguien u otros o artistas de otros países quieran, digamos, adoptarla como propia en el sentido de su creación. Sí. Que eso hay que evitar, la apropiación cultural creo que es nefasta. Entonces eso creo que es también otro de los objetivos mismos que buscamos, tanto para adentro nuestro como para fuera del país, en esta postulación que tenemos. Así que Sí, y en ese sentido, Marcelo, instamos a la gente a que vaya, porque todo esto va a ser filmado de manera que cuando presentemos la candidatura a la UNESCO Así mismo. pueda demostrarse que tiene la guaraní arrastre. Arraigo popular, sí. Eso mismo. sí, y justamente sobre ese punto se va a transmitir, esto no es para que dejen de irse porque hay que irse, se va a transmitir en vivo en la fanpage de la Secretaría Nacional de Cultura vía streaming. Se va a transmitir tanto el concierto de mañana, el del municipal, como el del lunes también. Así que ambos conciertos van a ser transmitidos. Hay que llenar esas salas, hay que demostrar, hay que rendir ese homenaje a nuestra música, y hay que disfrutar, por supuesto. Cada vez que uno escucha una guaraña y la escucha en vivo, yo creo que es magia. Así que va a ser un momento mágico. Te llega al alma. Papá siempre decía que cuando presentó su idea, él decía que le decía al público, ¿no? En ese caso a los residentes paraguayos en Argentina, que la tienen que sentir como propia y orgullosos, que el camino ya está hecho por Flores, que lo único que hay que hacer es difundirla. Sí, y ese es el trabajo que hay que hacer. Así mismo. Quiero leer rápidamente unos mensajes. Excelente programa como siempre. Fuerza, nos dice Alfredo Mesa. Felicitaciones Juan Marcelo. Maestros con mayúsculas, dice Flores, Roa, Casaxia, Elvio Romero, Erico. Felicitaciones a todos. Saludos, excelente programa como siempre. Me encanta, amo la guaraña. Buen día Juan Marcelo. Como siempre, sintonía, un saludo a todos los invitados, con quienes estoy completamente de acuerdo con lo que es la guaraña como identidad nacional. Y bueno, varios mensajes siguen, que se acaban más el programa, no puedo leerlos, y también en la fanpage donde estuvimos transmitiendo en vivo a través de Paraguay Eterno en el Facebook. Así que muchísimas gracias a todos. Acá René González también, ¿qué tal? Excelente el programa. Marcelo, como siempre, saludo a tus invitados. Y bueno, el agradecimiento a todos ustedes. Gracias Ricardo por venir hoy. No, por favor. Siempre Me levantaste de madrugada, pero bueno. Casi pensé yo que no venías no, más. claro que Ya sí. dije, Ricardo, pero bueno, te tuve fe hasta el final y Sí, cumpliste. no hay problema. Gracias Ricardo, en serio. Gracias a ustedes. Gracias Javier por estar con nosotros hoy. Es siempre un gusto, Marcelo. Gracias a vos. Diana, un gusto conocerte y por supuesto el legado de tu Gracias, y papá. un placer para mí. Sí, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un gran honor para mí compartir esta mesa hoy. Cuando Javier me dijo que iba a estar, y yo le digo, ¿y qué voy a hacer yo entre tantas celebridades? Y la verdad, ¿cuál es mi función? Y entonces me dice, no, soy la hija de Oscar Mendoza, y vamos a decir por mi Un gran honor realmente, así que gracias Diana. Bueno, nos vamos despidiendo de esta emisión de Paraguay Eterno. Agradecido, por supuesto, como todos los sábados, con la gran audiencia del programa, y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 10 horas para seguir compartiendo más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.